a, a una cosa bacana. Ujú. Ay, Dios mío. ¿Y ahí qué ha hecho estas vacaciones forzadas? Estudiar mucho, preparar conferencias, preparar papers. Tengo un viaje para Washington de la Universidad de Georgetown y ¿tengo un qué? Y luego debo ir al Congreso de Dispositivos Electrónicos de la IEEE en, en Guatemala, que no conozco Guatemala, no tengo ni idea cómo será, pero hay un congreso pues como de unas 500 personas y ya uno se sienta a preparar artículos, se sienta, hay mucho por hacer. También voy a empezar a montar un curso de mecánica cuántica para dummies ahí en YouTube. Eh, y bueno, no, a mí no me falta, me mantengo es haciendo eso. Luego en junio voy para Holanda a un congreso en, en Ámsterdam. Y luego con los muchachos del semillero con 14 de ellos voy para Alemania, para la Universidad de Berlín, que les dieron una beca como del 50%. Entonces, no, yo tengo un abril y un mayo movidos y un junio movidos. Lo que se viene es paseo. ¿Cómo? Las vacaciones apenas se vienen. No, es que uno no para, hombre, Manuel, uno no para, realmente cuando uno trabaja en ciencia, en ingeniería, en física, el cerebro siempre está en función de eso. Sí, uno se acuesta a dormir y se acuesta pensando cómo resuelvo esto, cómo lo muestro mejor, de qué manera lo hago más fácil, si lo entiendo, si no lo entiendo, qué me falta por estudiar. Eso es, uno estudiar física o ingeniería física o esas carreras, ingenierías bien hechas, es estar pensando en cómo resolver problemas, pero se vuelve muy entretenida la vida, hombre, Manuel. Sí, claro. Me vuelve muy genial la vida porque uno mantiene el cerebro haciendo, construyendo en un estado creativo. Y el cerebro es una cosa muy bacana. Entre más le exigís, más da. Entre más trabajo le pones, más cosas genera, ¿cierto? Es como tu cerebro entre más bondad o más compasión tiene, mejor vivís, ¿cierto? O si uno se levanta con ese cerebro, hermano, berraco con todo el mundo, enojado, resentido, etcétera, eso también se va acumulando, ¿sí me entiende? Sí, sí. Y entonces, no, eso, Emanuel, hay un libro que se llama, ese libro te lo recomiendo, se llama Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. ¿Has escuchado hablar de ese libro? Sí, se escucha un poquito de él. Eso es de un profesor muy interesante de Estados Unidos, él ya murió, Stephen R. Covey, y ese hombre habla de eso, del paradigma, la forma como uno ve el mundo. Y probablemente lo más importante es la forma como uno ve al mundo, es esa imagen, el paradigma, ¿sí? Entonces, ese libro se lo recomiendo a todos ustedes. Stephen R. Covey, Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Bueno, tenemos quórum, vamos a empezar, ¿les parece? Entonces, vamos a seguir con esto. ¿Qué estamos viendo? En realidad, ingenieros, ingenieras y Antonia, que es matemática. Eh, en realidad lo que estamos haciendo es estudiando las notas del MIT. Esas notas son muy valiosas porque son un curso muy depurado de electricidad y magnetismo. Entonces, son unas notas muy geniales, de lo mejor que yo he conocido, mejor que cualquier otro libro, y eso es lo que estamos estudiando. Entonces, la referencia a cualquier parte de estas es lo siguiente, ya les muestro. Es,
Son estas notas del MIT que ustedes, pues, que las tienen disponibles en su Classroom. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Capacitancia, ¿cierto? La capacitancia es la capacidad de almacenar cargas, pero más que almacenar cargas, porque eso lo hace una batería, es la forma como ese dispositivo se carga y se descarga y la forma como ese dispositivo es capaz de hacer trabajo eléctrico. ¿Listo? Entonces uno hace trabajo cargándolo y cuando él se descarga hace trabajo, ¿cierto? Y se vuelve un trabajo, se vuelve un asunto de yo lo cargo, él se descarga, los dos hacemos trabajo y funciona de maravilla. Y los dieléctricos es que sencillamente se ha descubierto que si usted le pone al capacitor un material aislante, su capacitancia va a aumentar. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es la sección 5.1, la 5.2, que es los cálculos de capacitancia que vimos. La 5.3, que son capacitores en serie y en paralelo, es una relacioncita muy fácil. Y la 5.4, que es cómo se almacena energía en un capacitor y que yo les dije que ese resultado se podía extender a cualquier onda de radiación en el universo, un medio de E sub 0 por E al cuadrado. ¿Listo? Entonces, la clase de hoy se ocupa de la sección 5.5, son los dieléctricos. Y en esa sección vamos a ver el tema de la polarización, que ya hemos visto algo de esto, dieléctricos sin batería y dieléctricos con batería, y una modificación que tiene la ley de Gauss para los dieléctricos. Fundamentalmente ese es nuestro trabajo en la clase de hoy. En la siguiente clase vamos a hablar un poco de un tema que no está aquí, pero que es un tema que me interesa que conozcan, que es las diferentes energías de enlace de las moléculas. ¿Cómo es que hace 4.000 millones de años, a través de procesos eléctricos, ¿sí?, empiezan a unirse ese conjunto de moléculas, surge la vida y bueno, nos tiene a nosotros aquí, a unos en unas condiciones, a otros en otras, pero fundamentalmente la base de todo lo que es la vida en el planeta está dada por la existencia de ese campo eléctrico y de las condiciones del mismo. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Hay unas simulaciones que ellos solían poner en unos simuladores en esa época. Eso pueden mirarlo, pero no es tan importante. Luego vienen los problemas resueltos y luego los problemas adicionales. ¿Qué va a pasar con nosotros, muchachos? Que cuando entremos, realmente vamos a tener que empezar a hacer ejercicios y ejercicios y ejercicios para ir aprendiendo todos estos temas bien. Pero si usted quiere aprovechar su tiempo, si usted quiere ser feliz, yo le recomendaría que vaya estudiando estas notas porque va a ir ganando, ganando, ganando mucho tiempo. Yo me imagino que este paro va por ahí hasta el 4 de mayo, 5 de mayo. El nuevo rector negociará con los estudiantes y negociará con el señor que está en desobediencia civil. Y pues eso, lo único que va a pasar es que vamos a perder un mes de clase y no tendremos absolutamente nada más nuevo bajo el sol, ¿cierto? Ahí no va a pasar absolutamente nada, jóvenes, porque los argumentos del paro no es que sean los grandes argumentos, me parece a mí, y bueno, uno respeta mucho esas decisiones, pero creo que el asunto es que por ahí en mayo estaremos entrando a trabajar. Un día eléctrico, ¿cierto? Entonces, miremoslo como un elemento contrario a lo que es un material conductor o un metal, ¿cierto? Entonces, los dieléctricos y los conductores son cosas totalmente distintas. En los dieléctricos, lo que pasa es que los electrones
están muy pegados al núcleo del átomo, entonces son muy difíciles de que esos electrones, si usted tiene un átomo por aquí, ¿cierto? Esto es un protón y un neutrón, entonces lo que va a ocurrir en un dieléctrico es lo siguiente, que los electrones que están en estas capas por aquí, ¿cierto? En estas capas, ¿cierto? Esos electrones van a tener una energía de enlace muy fuerte, ¿cierto? Esa energía de enlace muy fuerte hace que estos señores prácticamente sea imposible sacarlos de ahí. Se pueden sacar con alta tecnología. O sea, si usas un rayo láser, tú puedes terminar sacando esto y emitiendo un fotón. Porque aquí lo que ocurre es que este señor recibe una energía que es igual a la constante de Planck por la frecuencia, ¿cierto? Y este señor, cuando sale de acá, va a emitir un fotón con una energía. Un fotón es ese asunto visible que ustedes ven cuando ven a un tipo trabajando con esas cosas metálicas. Y va a salir un fotón con una energía E igual a H núcleo. En un conductor esto sí es muy fácil, los electrones se van con cualquiera. ¿Sí? Los electrones son como, como vagabundos errantes y la energía de enlace, o sea, el, la energía que hace que este señor esté pegado a este átomo en un conductor es una energía que fácilmente, cuando él siente alguna perturbación aquí del medio, es capaz de salir. Entonces los conductores son los metales. Ustedes, si ven la tabla periódica, eso está dividido en tierras raras, metales, y al otro lado no recuerdo qué es lo que hay. Los que estudian química saben más de lo que yo sé de ese tema, pero fundamentalmente tienen que mirar esto como que en un dieléctrico estos electrones son muy difíciles de que se muevan de ahí, entonces es un material completamente aislante, es decir, un campo eléctrico externo o una batería o un potencial externo no van a hacer nada sobre esos electrones como tal. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un capacitor, el capacitor está en el vacío, observen que estas dos placas hay que sostenerlas con algo. Entonces lo que se ocurrió es, venga, vamos a sostener esto, ¿cierto? Pues pongamos un material aquí, ustedes saben que esto es una película que tiene metal y tiene un aislante, ¿lo vieron en los videos, sí o no? Entonces, esta película que hay aquí hace que esto sea un material dieléctrico, porque eso es material parafinado. Es decir, se ponen unas placas de metal y luego se pone material parafinado, metal parafinado, y eso aumenta mucho la capacitancia. Entonces, lo que va a pasar es que la capacitancia se va a incrementar por un factor que llamamos el factor K sub E, que va a hacer que la capacidad sea mucho mayor que la capacitancia cuando no está ese material. Creo que no hay más dudas ahí, eso es simplemente un arreglo técnico, tecnológico, se descubrió hace más de 150 años, creo yo, ¿sí? Y pues ya se sabía que este señor lo que hacía era que si se ponía un material ahí aislante, este señor mejoraba mucho. Acuérdense de una cosa que es importante y es que este señor se carga y se descarga muy rápidamente. O sea, si el voltaje contra el tiempo, esto es T, crece de esta manera, entonces la corriente contra el tiempo, eso lo vamos a ver en circuitos RC dentro de un mes, podemos estar viendo eso. Entonces la corriente va a ser una cosa como esta. Listo. Y estos tiempos de descarga son muy importantes porque esto ocurre en cuestión de
de microsegundos, la carga y la descarga de un capacitor. ¿Listo? Entonces eso es bien interesante para los dispositivos eléctricos que vamos a hacer en el mundo. ¿Qué se suele usar como dieléctrico? Entonces pensemos que simplemente va a estar en el aire, que no tengo dieléctrico, entonces la constante dieléctrica va a ser un 1 seguido de 3 ceros y el 5,9. ¿Listo? Entonces, este dielectric strength tiene que ver con, está en términos de 10 a la 6 voltios sobre metro, quiere decir cómo puedo quebrar ese dieléctrico. Entonces, la clase pasada yo les decía una cosa muy bacana, y es que ustedes tienen un par de nubes, ahora que empieza la temporada de lluvias, y de aquí sale un rayo, ¿cierto? Y uno es capaz de visualizar ese rayo como tal. Entonces, esto es un quiebre del dieléctrico. ¿Por qué? Porque el rayo atraviesa el dieléctrico y tiene que ver con que con 3 por 10 a la 6 voltios sobre metro, o sea, si esta descarga que se produce aquí es mayor o igual a 3 por 10 a la 6 voltios sobre metro, entonces vamos a tener un rayo. ¿Listo? Pero si es menor que eso, no vamos a tener absolutamente ningún rayo y no vamos a tener el corte que uno suele ver cuando uno dice, wow, un rayo, y uno primero lo ve y luego lo escucha, y ustedes saben ya de física 1 por qué es eso. El papel. Si nosotros cogemos un periódico y ponemos ese periódico dentro de las placas, entonces el KV se va a incrementar por 3 por 10 a la 7, y para quebrar eso vamos a necesitar ya no 3 por 10 a la 6, sino 16 por 10 a la 6 voltios sobre metro. El vidrio, se suele usar vidrio también, y entonces el KV se incrementa de 4 a 6 veces la capacitancia original. Listo. Y aquí, si queremos quebrar completamente mejor dicho, que un rayo pase por ese vidrio, entonces necesitaríamos 9 por 10 a la 6 voltios sobre metro, lo cual es una cantidad muy grande, o un campo eléctrico muy, muy gigante. El mejor material, muchachos, es esta. Es una amiga nuestra de la cual estamos empezando a sufrir en Colombia, ¿cierto? Porque no llueve y no llueve y no llueve, y entonces ya decimos que vamos para un racionamiento, decimos que la culpa es del gobierno que no ha tomado medidas, decimos que bueno, entonces decimos que es el niño, decimos que es el cambio climático, decimos todo lo que querramos decir, pero lo que está ocurriendo es que pues parece ser que la temporada del niño terminó y va a empezar la niña, y lo que vamos a tener son lluvias en forma. Entonces, el agua es el que tiene mayor constante dieléctrica, ¿cierto? ¿Por qué no usamos agua en los capacitores? Díganme. Ustedes, si sabemos que el que tiene mayor capacidad es el agua, ¿por qué no la usamos? O sea, yo quiero aumentar la capacitancia y yo sé que si uso un KE de 80, entonces puedo tener 80 veces la capacitancia original. La pregunta es, ¿y por qué o por qué no usamos agua en esos capacitores? ¿Quién me dice? Problema de ingeniería. ¿Cuál es? Hombre, por las dimensiones, no puede ser por eso, por lo que es tan pequeño, es casi que insignificante ahí el agua, ¿o qué?
bueno, las dimensiones, pero realmente el agua, ¿qué problema le presenta a uno en un circuito eléctrico? Porque acuerda que esto lo tenemos que poner en una placa, Felipe. Es decir, nosotros, este capacitor, llegamos y lo ponemos en una placa de las que ustedes ven en un conjunto de circuitos. Entonces, por aquí está el capacitor, por aquí hay una resistencia, ¿sí o no? Pam, 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 pam. Por aquí hay otro, digamos, otro capacitor. Y bueno, y todo esto es metálico. Y hay estas placas tienen una cantidad de metal. Entonces, ¿por qué no usamos agua en los capacitores? Díganme. Fácil, fácil, muchachos. No la keep it simple. Piensen en el agua. ¿Qué problema tiene la bendita agua? Porque oxida, esa es una buena razón. Lo otro es que el agua es muy difícil de manejar, muchachos. El agua es de las cosas, eh, es de las cosas que uno, porque actuaría como conductor en todo el circuito y se carga todo, también puede pasar, ¿cierto? También puede pasar. Eh, Hay otra razón, y es que manejar dispositivos que tengan agua, eso es una locura. Es decir, garantizar que eso no va a dañarse, que no va a tener una fuga, que el agua no se va a salir, que el agua no se va a calentar, que si pasa una corriente el agua puede dañar las placas, que la oxida, como dice Juan Felipe Correval. Eso, muchachos, es una cosa muy, muy difícil de controlar desde el punto de vista de la ingeniería. El agua es una de las cosas más complejas que uno pueda controlar en cualquier arreglo. Listo. Entonces, por eso no se usa agua. Vamos a hablar de moléculas. Estos no son átomos. Entonces, vamos a hablar de un conjunto de moléculas. Supongan las moléculas que en estos momentos hay en su lindo estómago después de desayunar los que desayunaron. Entonces, todos estos son moléculas, ¿listo? Formadas por muchos átomos. Entonces, las moléculas, hay moléculas que son polares. Polares significa, ya lo saben, que tienen un momento dipolar, ¿cierto? Es decir, que las cargas en las moléculas se organizan de una manera tal que puedo garantizar que voy a tener un momento dipolar P. Esto lo vimos en clase. Y P es igual a Q por D. ¿Listo? Esto lo vimos. Entonces P igual Q por D es el momento dipolar que apunta de la carga negativa a la carga positiva y que suele ocurrir cuando pasa este fenómeno de que se reorganizan las cargas en la molécula. Eso puede pasar en cualquier momento, es decir, las moléculas son entes activos en su interacción y en esos entes activos en su interacción, ellos puede que se orienten en un sentido o se orienten en otro. Aquí, por ejemplo, en el primer caso, en este primer caso, no hay ningún campo eléctrico externo. Entonces las moléculas están organizadas al azar, ¿cierto? Entonces no tengo una organización de las moléculas. Eso ocurre si el campo externo E sub 0 es igual a 0, entonces las moléculas no se organizan de manera polar. Pero cuando aplico un campo eléctrico o cuando algún otro fenómeno hace que las moléculas se organicen, entonces puedo tener que el campo E sub 0 es distinto de 0 y estas moléculas se reorganizan de una manera totalmente diferente. Es decir, se orientan. Lo que podemos decir aquí es que las moléculas se orientan. Hay una orientación de las mismas y esa orientación tiene unas consecuencias muy interesantes para la forma como funcionamos los organismos vivos.
Listo. Entonces, cuando tengo moléculas no polares, y eso es importante, o sea, que no tienen momento dipolar, entonces, en las moléculas no polares, este campo E sub 0 es igual a 0. Pero cuando de alguna manera las organizo menos más, menos más, menos más, menos más, entonces vamos a tener un campo eléctrico E sub 0. Ese campo eléctrico puede ser o externo o puede ser causado por la organización de las moléculas. Pueden ocurrir las dos cosas. Es decir, yo podría estar aplicando también un campo E externo que haga que estas moléculas se organicen y tengan y alcancen a crear un campo eléctrico epsilon sub 0. ¿Ok? Entonces, técnicamente eso no es tan difícil. En la naturaleza pasa, a cada momento se llaman potenciales y hay teorías sobre potenciales evocados, una cantidad de cosas que van más allá de eso. Entonces, vamos a mirar un poquito cómo es que se polarizan un conjunto de moléculas. Entonces, tomemos como los modelos en ingeniería son muy importantes. Tomemos como si tuviéramos un cilindro. Y digamos que todas las moléculas tienen un momento dipolar chiquitico, P, que es claramente el momento dipolar que ustedes que vimos en clase, ¿cierto? Cuando éramos felices y podíamos ir al 12 a ver la clase. Listo. No significa que ahora seamos infelices, sino que el mundo ha cambiado. Entonces, si queremos calcular el momento dipolar total, lo vamos a llamar P súper grande o P mayúscula. Y ese momento dipolar va a ser inverso al volumen y a la suma de los momentos dipolares individuales de cada molécula. Entonces, esto es simplemente un modelo, un modelo. Podemos decir, en términos generales, y quitando el vector, observen que aquí ya no hay vector, que la suma va a ser n moléculas, entonces va a ser n momentos dipolares, y el volumen va a ser A por H. Aquí lo que estamos haciendo es como una construcción de un cilindro con los dipolos distribuidos uniformemente. Que esto ocurre en la realidad, muchachos, eso es muy difícil. Lo que pasa es que la física, la ingeniería se hacen modelando las cosas. Por ejemplo, todos conocen este bendito problema, ¿cierto? Un péndulo colgado y desplazo el péndulo, ¿cierto? Entonces, el modelo que hacemos en física es un modelo donde no hay resistencia del aire. Como no hay resistencia del aire, ese péndulo debería oscilar todo el tiempo, ¿cierto? Ese péndulo debería llegar y hacer una cosa de estas. Debería ser una función que pasa por cero, que vuelve, que está con un periodo muy definido, ¿cierto? Eso es física de por allá de física de bachillerato, cuando éramos muy jóvenes todos. Pero, ¿qué pasa? Este es el modelo. En la realidad, todos vemos que si uno pone un bendito péndulo, el péndulo se para. ¿Por qué? Porque hay que empezar a hacer correcciones al modelo. Lo mismo pasa con esto que estoy explicando aquí. Entonces, el mismo modelo se podría construir de la siguiente manera. ¿Cómo calculo el bendito campo eléctrico total que se genera en esa molécula dipolar? Entonces vamos a decir, no, venga, vamos a mirar esto como si todas las cargas negativas se desplazaran aquí abajo. Todas se desplazan aquí abajo, todas, porque eso es lo que sabemos nosotros calcular. Entonces vamos a llamar el conjunto de cargas negativas menos Q sub P. Y vamos a suponer que a una altura H voy a tener todas las cargas positivas Q sub P. Entonces observen que aquí se formaría un momento dipolar que es el P grande que acabamos de calcular y que lo voy a poner muy grande,
porque es la suma de todos esos señores. Esto, otro modelo desde la ingeniería, no más, otro modelo. Entonces hagamos un calculito. Bueno, ¿cuál sería la carga Q sub P? Sería n veces los momentos dipolares sobre la altura. ¿Listo? Eso es parte del cálculo anterior. Ahora, en términos de la densidad de cargas I sub P, decimos que, acuérdense que Q es sigma por A, ¿cierto? Entonces, si ustedes pasan a este lado, o sigma es Q sobre A, porque estoy hablando de un área. Entonces, uno puede decir, bueno, tengo N veces P sobre A por H, y esto va a ser el vector de polarización o el momento dipolar eléctrico completo de ese conjunto de moléculas. ¿Listo? Entonces, en general, este modelito me está diciendo que la densidad de carga está relacionada con el momento dipolar. Pero hay una forma de generalizar eso mejor, y es decir, no, venga, la densidad de carga realmente que hay en ese tipo de moléculas es P.N, N siendo un vector normal a ese cilindro. Entonces eso se puede decir que es P coseno de teta, y el campo eléctrico ahí no va a ser más que menos P sobre epsilon sub 0. Este menos es importante porque acuérdense que, me devuelvo, voy a borrar esto. Acuérdense una cosa, que el campo eléctrico sale de las cargas positivas y va hacia las cargas negativas. Sí, así. Este es el campo eléctrico, ¿cierto? O sea, esto es E en este modelo. Pero P es esto. P es esto. Observen. Entonces los dos llevan diferente dirección, por eso es que aparece ese signo menos. Por eso, para poder tener la relación entre E y P, tenemos que hacer esto. El campo eléctrico, debido a la polarización de las moléculas, es menos P sobre epsilon sub 0. Profe, ¿por qué menos P? Porque ya vimos que en una cosa de placas paralelas el campo es sigma sobre epsilon sub 0, ¿cierto? Y en el modelo que tenemos, sigma es P, entonces esto va a ser P sobre epsilon sub 0. ¿Listo? Entonces, claro, miren, de aquí de esta relación es que tenemos esta relación del campo de polarización. Y lo que va a ocurrir es que el campo eléctrico total va a ser la suma del campo eléctrico que aplicamos más el campo que sale cuando polarizamos. Acuérdense que esas moléculas no se organizan si uno no aplica un campo eléctrico externo. ¿Listo? Y ese campo eléctrico externo es E sub 0, y el campo que sale cuando se polarizan las moléculas es E sub P, y entonces esto va a dar E sub 0 menos P sobre epsilon sub 0. Yo espero que lo entiendan ahí, simplemente observen, aquí hay una relación importante. Voy a borrar esto. Miren que el campo eléctrico que aparece en ese dieléctrico va a ser el campo cuando no tengo polarización, menos el campo de las moléculas cuando se organizan. Entonces, uno dice, profe, ¿y eso de qué sirve? Eso sirve para lo siguiente, vean, tienen el capacitor. Esto tiene una densidad de carga sigma, esto tiene una densidad de carga menos sigma, ¿cierto? Entonces, el capacitor tiene un campo eléctrico que va en este sentido, que es debido a pues, la presencia de esas dos placas y están separadas una distancia. Y aquí lo que estoy diciendo es, cuando pongo un dieléctrico, es decir, cuando yo lleno esto, entonces voy a salir que este campo eléctrico se va a disminuir
por una cantidad que es menos P sobre epsilon sub 0. Qué cosa tan interesante, ¿no? Es decir, dentro del capacitor el campo eléctrico se reduce. Y eso va a ser muy importante para el resto de discusión que tenemos enseguida. 8:39, a las 8:50 volvemos a vernos, descansen 10 minutos. Si tienen preguntas me las hacen. Nos vemos a las 8:50, en 10 minutos, para que más o menos vayan madurando estas cosas en sus lindas cabecitas. ¿Estamos? Listo, profe. Bueno.
Listo. Sigamos, muchachos, ¿les parece? Jóvenes, jóvenes y jovencitas. Bien. Entonces, les mostré en la ecuación anterior que el campo eléctrico nuevo es igual al campo eléctrico original dividido la constante dieléctrica, lo que implica que el campo eléctrico disminuye, ¿cierto? Es decir, el campo eléctrico dentro del capacitor, curiosamente, uno esperaría que aumentara, pero no, lo interesante es que disminuya para que podamos lograr almacenar más cargas. Entonces, esta relación es una relación que simplemente dice, cuando pones un dieléctrico, lo que vas a tener es una modificación del campo eléctrico original, donde vas a hacer menor ese campo eléctrico de lo que era sin dieléctrico. Bueno, y hay una relación importante que es esta. El vector de polarización se puede escribir como dos cantidades. E sub 0, que ya lo tenemos, por una cantidad psi sub e, ¿cierto? Por el campo eléctrico. Yo los invitaría a que vean un poco las notas de clase de por qué esto se puede hacer así, pero en esencia, lo que tengo es esto, observen que E sub 0 es K sub E veces E, y entonces al despejar E aquí va a ser E sub 0 sobre K sub E. Y hay una cosa importante, es cuando lo que tengo ahí no son moléculas pues con momento dipolar, entonces pues esto vale 0. Pero resulta que cuando tengo esas moléculas con momento dipolar, esta cantidad, que es la constante dieléctrica, se va a incrementar en 1 más el psi sub e, que es como la cantidad que ayuda a que tengamos una nueva constante de permitividad eléctrica. Estos cálculos para los fines de mi curso no son lo más importante, simplemente quiero que entiendan qué es lo que va pasando y cómo cuando vean un artículo de la literatura o cómo cuando vean un trabajo importante, un paper, pues entiendan qué es lo que está pasando aquí, que eso es interesante. Entonces, en conclusión, cuando pones un dieléctrico, el campo eléctrico original disminuye. Entonces veamos por qué se aumenta la capacitancia. La razón es la siguiente. Si tenemos en primera instancia un capacitor sin dieléctrico, entonces lo que va a ocurrir es que pues estamos en el caso de original como empezamos este capítulo. Pero si le ponemos un dieléctrico, entonces vamos a tener una constante K sub E dieléctrica que puede aumentarse, que disminuye el campo eléctrico original y que va a aumentar la capacitancia. Pero ¿cómo ocurre? Observen que la capacitancia es Q sobre delta de B, pero la carga con la cual se puede cargar el capacitor es Q sub 0. Y entonces, este delta de B sub 0, cuando quito la batería, va a quedar dividido por K sub E. Acuérdense que B es igual a E por D en un capacitor de placas paralelas. Listo. Entonces ya vimos que el campo eléctrico E, que era el original, llamémoslo E sub 0, el campo eléctrico que aparece va a ser E sub 0
¿cierto? Dividido la constante K. Listo. Entonces observen que B va a ser igual a E sub 0 sobre K por D, ¿cierto? Pero nosotros no estamos aquí preocupándonos por D porque pues no estamos calculando esto, estamos calculando qué es lo que pasa con el delta de B sub 0 en esta instancia. Entonces este caso E lo que hace es que incrementa la capacidad y pues vuelvo a la relación que tenía al inicio. Ahí no hay nada nuevo bajo el sol, muchachos. Es decir, la primera diapositiva que vimos en este curso, en esta clase, fue cuando pongo un dieléctrico, estoy incrementando la capacitancia. Y si pongo agua, voy a incrementar 80 veces, pero el agua tiene el bendito problema de que es muy difícil de manejar en dispositivos electrónicos, además oxida, eso hace de todo un poquito, entonces tengo que buscar una relación costo-beneficio. Listo. Y esta relación ya también, observen que aquí aparece la D, ¿la ven? ¿Cómo aparece la D en la relación entre el campo y el delta de B? Y entonces no miren sino el final. El campo eléctrico nuevo es el campo eléctrico original dividido K sub B, y es mucho menor. Entonces esta relación lo único que está mostrando es exactamente lo que al principio de la clase estuvimos conversando. Cuando tengo una batería, entonces la batería me va a entregar un potencial, 10 voltios, 9 voltios, una batería de 9 voltios, de 3 voltios, etc. Entonces tengo el mismo caso, este señor aquí y este señor aquí con dieléctrico. ¿Listo? Y lo que ocurre es que la capacitancia va a ser K sub E veces Q sub 0, porque yo puedo entregar cargas y vuelvo exactamente a la misma relación con la que empezamos la clase. ¿Qué es lo que hay que aprender aquí? Que cuando pones un dieléctrico, la capacitancia se incrementa y vas a tener un mejor capacitor. Listo. Para terminar ese capítulo, que es un capítulo bastante sencillo, me parece a mí, no es tan difícil como los que habíamos visto antes. Resulta que hay que calcular la ley de Gauss para dieléctricos y eso va a modificar la forma como se expresa el campo eléctrico. Más o menos lo que les quiero decir es lo siguiente. En general, nosotros siempre hemos hablado de E como el campo eléctrico, pero resulta que cuando tengo medios materiales, o sea, esto es en el vacío, cuando tengo medios materiales, ese E lo vamos a llamar D. Y esto se llama D porque dentro de los medios materiales ocurren los fenómenos moleculares que acabé de mostrar, que son polarización, todo ese tipo de cosas. Entonces esto se llama el vector desplazamiento eléctrico. ¿Por qué? El campo eléctrico se desplaza, el campo eléctrico cambia. En el vacío es de una manera, ¿sí? Pero cuando tengo medios materiales, o sea, cuando tengo dieléctricos o tengo interacción con medios materiales, que es lo que ocurre en la realidad, entonces esto se va a llamar el vector desplazamiento eléctrico. Es exactamente el mismo problema del péndulo que les acabé de mostrar. Consideramos el bendito péndulo, el sistema sin resistencia del aire y hacemos todas las ecuaciones de movimiento armónico y hallamos el periodo y todo esto que vieron en sus cursos de física fundamental. Pero cuando ya tengo en cuenta las moléculas, la resistencia del aire alrededor del péndulo, entonces esto se va a modificar. Aquí es lo mismo. Aquí el campo E es cuando tengo un capacitor sin dieléctrico.
Aquí, esto está sin dieléctrico y esto ya lo calculamos la clase pasada, ¿cierto? Pero cuando pongo el dieléctrico, aquí van a aparecer unas benditas cargas, que es el modelo del cilindro. ¿Acuerdan del modelo del cilindrito que acabamos de mirar? Que se deben a ese momento dipolar. Aparecen unas cargas y aparece un campo que es el campo inducido. Y ese campo inducido va a estar relacionado con el campo eléctrico original y entonces nuestra ley de Gauss va a tener unas cargas de polarización y va a tener unas cargas normalitas. Estas se van a llamar cargas de polarización. Muchachos, la física es de detalles, como el amor, como la vida, como todo en la vida. Si ustedes quieren ser felices, lo mejor es cuidar los detalles, ¿cierto? Es de detalles importantes ponerle cuidado a las cosas que uno quiere aprender o que uno quiere tener bien en la vida. Entonces, me adelanté a esta diapositiva y esto lo habíamos dicho. Esto daba E sub 0 por A, carga encerrada sobre epsilon sub 0, y el campo eléctrico original era este. Ya saben que si ponemos un dieléctrico, entonces el campo se va a disminuir por una cantidad que es E sub 0 tan sobre K. Listo. Lo acabamos de ver. Ok. Bien. Este es el modelo que acabo de mostrar, el modelo con dieléctrico. Este señor de verde es el dieléctrico. Listo. Vamos a tener una carga de polarización que la llamamos menos Q sub P, que es esta que sale por aquí. Son los menos, estas son las cargas de polarización. Recuerden el modelo del cilindro. Y vamos a tener unas cargas de polarización aquí que son estas. Listo. Si están escuchando hablar a alguien ahí inglés es porque... ¿Por qué? Porque paralelo a dictarles esta clase estoy escuchando una conferencia. Listo. Entonces, no se asusten. Entonces, las superficies gaussianas, observen que cuando encierro esto debo tener en cuenta esta carga y esta carga. Y cuando encierro abajo, debo tener en cuenta que la carga encerrada va a ser esta y esta. Entonces, eso no va a ser difícil, muchachos, porque pues la integral de E punto de A va a ser igual a la carga encerrada sobre epsilon sub 0 y voy a encerrar más Q y menos Q sub P, más Q sub P y menos Q, y observen que no son la misma cantidad. Hay muchas más de estas que de estas. Y hay muchas más de las sin dieléctrico que cuando tengo el dieléctrico. Esto es importante, o sea, de eso no va a dar cero. Entonces, ¿qué pasa? E por A va a ser la Q menos Q de polarización sobre epsilon sub 0. El campo eléctrico va a ser la carga menos la Q de polarización E sub 0A. ¿Sí? Y, no sé por qué dupliqué esta diapositiva. Olvídense de esta segunda parte. Esto es la misma relación. O sea, lo que tengo aquí abajo es exactamente lo mismo que lo que tengo aquí arriba. ¿Cierto? Listo. Quiero mostrar aquí que sencillamente el campo eléctrico se reduce porque hay una resta. Observen que se restan las cargas Q y Q sub P. Se restan. Al restarse va a ocurrir lo que he venido mostrando, que el campo eléctrico dentro del capacitor se reduce. Entonces, claro, esta relación la conocemos, la reducción del campo eléctrico debido al dieléctrico. Esta relación no es nada complejo porque es la ley de Gauss en términos de la carga encerrada y esto es Q menos Q de polarización igual a E sub 0A.
Entonces, cuando quiero encontrar la carga de polarización, puedo decir que esa carga es 1 menos 1 sobre K sub B. Observen que si K sub B es 1, o sea, si este señor vale 1, ¿cierto? Somos tan fregados que vale 1, entonces eso daría 0 y la carga de polarización es nula. Pero en términos generales, ustedes saben que esto para el agua vale 80, vale 30, vale de 80 hacia abajo el incremento. Entonces, uno puede calcular cuánta carga se polariza y la densidad superficial de carga en términos de el original menos 1 sobre K sub B. Miren que hay una reducción de la carga encerrada, justo lo que yo les estaba mostrando. Entonces, la ley de Gauss se modificaría de esta manera. Aquí este resultado sí es importante. La nueva constante de permitividad en el medio va a ser K sub E veces la permitividad eléctrica del vacío. Entonces aquí ya tengo la permitividad en un material, permitividad eléctrica. Listo. Entonces, lo que les dije que era el vector desplazamiento eléctrico, que es lo que ustedes van a encontrar en muchos libros, el D va a ser igual a E sub 0 por E, pero E sub 0 por E es K veces es E por E. O sea, K veces epsilon sub 0, ¿cierto? Por E. Listo. Y como esta cantidad, ingenieros, es la permitividad del medio, entonces el vector de desplazamiento eléctrico, que así se llama, es igual a la permitividad del medio por el campo eléctrico en el vacío. Esas dos relaciones sí son importantes, esta y esta. Esto lo van a encontrar mucho en los textos, lo van a encontrar en los papers, en los artículos que vayan a estudiar a futuro, donde cuando estén haciendo investigación, cuando ustedes sean unos ingenieros tesos, duros, durísimos, que vivan en Europa, en Estados Unidos, en cualquier país, entonces van a encontrar este tipo de relación y la ley de Gauss, entonces se podrá escribir como D punto de A igual a Q. ¿Por qué no se escribe el epsilon sub 0? Porque el epsilon sub 0 se lo llevó el vector de desplazamiento. Listo. Es decir, si usted coge esto y divide eso, entonces va a encontrar que esta cantidad aquí se va a ir con esta otra cantidad y entonces esta es la nueva ley de Gauss cuando tengo medios materiales, cuando ya no estoy en el vacío, cuando lo que tengo es una cosa muy genial que es el mundo real. Listo. Bueno, 9:11. Está temprano, vamos hasta las 9:15, descansamos unos 3, 4 minutos. Bien, entonces hay un ejemplo ahí en las notas que es, bueno, capacitancia con dieléctricos, entonces vamos a poner dos capacitores de placas paralelas, vamos a poner un dieléctrico que tiene un espesor T y este señor tiene un D. Entonces aquí lo que va a ocurrir es una cosa muy bacana, no vamos a llenar completamente el capacitor, sino que de alguna manera vamos a dejar esta parte con el campo de sub 0. Aquí el sub 0 tiene continuidad y aquí viene el campo eléctrico de desplazamiento, ¿cierto? Entonces, lo que nos dice el ejercicio, yo creo que está ahí en las notas, es, wow, ya no me...
Ahí están todos los calculitos, estado eso dice. A ver, ¿qué es lo que hay que calcular? Hay que calcular la capacitancia del sistema. ¿Cuál es la capacitancia que tendría ese nuevo sistema? Claramente va a ser mucho mayor que la capacitancia sin, sin dieléctrico. ¿Ok? Entonces, esto ya lo hemos visto. Delta B es menos E punto dl, esto va a ser menos delta D sub 0 menos delta dB sub D, y esto va a ser esta cantidad menos E sub D por T. Observen, aquí lo que estoy usando es la relación de que el potencial B es igual a E por D. Acuérdense que esta relación se cumple en un capacitor de placas paralelas, donde esta es la distancia y este es el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, tengo B igual a E por D y justamente el de aquí es de menos T y el de aquí es T. Entonces no hay nada nuevo bajo el sol, muchachos, eso no es difícil de mirar. Esto va a dar menos Q por A sobre epsilon sub 0, que es el valor de E sub 0. Y esto va a dar menos Q a epsilon sub 0 K sub E por T. Juntamos esta expresión y la capacitancia pues va a ser Q sobre delta dB va a ser E sub 0A de menos T 1 menos 1 sobre K sub E, y esta capacitancia es mucho mayor que la capacitancia normal. Un ejercicio muy simple, muy elemental para resolver, para que pues miremos cómo es que funciona este cuento. 9:14, hasta las 9:20 descansamos, seguimos 10, 15 minuticos más, nada más, y, y ya con eso terminamos la clase de hoy y terminaríamos como ese capítulo. Falta hacer muchos ejercicios, los ejercicios cuando nos organicemos, que estemos como ya puliditos, hacemos y hacemos ejercicios para que todos entendamos bien esto. Nos vemos a las 20, ¿les parece? Listo, profe. Nos vemos entonces a la siguiente. Bueno.
Bien. Vamos a seguir entonces con esta última parte. Y en esta última parte quiero explicar dos cosas que son muy importantes. Y es cómo se forman las moléculas y qué fuerzas son las que intervienen, fuerzas de tipo eléctrico, en esa formación de las moléculas. Eso se llaman fuerzas iónicas y fuerzas de Van der Waals, y también hay una fuerza que se llama la fuerza de London. Muchos de los que estudian ingeniería química con seguridad han escuchado hablar de las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de London, etc. Y para ello quiero mostrarles un par de videos que nos muestran un poco más en detalle esto. También hay unos videos que están en Classroom, por favor vean esos videos, porque pues la idea es que conecten lo que están aprendiendo de electricidad con el mundo que uno tiene alrededor. Hace poco dicté unas conferencias de computación cuántica donde mostraba cómo eran los computadores cuánticos, y algo de lo que mostraba era que, por ejemplo, los computadores cuánticos basados en átomos neutros tenían mucho que ver con estas fuerzas de Van der Waals, ¿sí? Y como, por ejemplo, cuando uno tiene una trampa magnética y tiene un conjunto de láseres, esto es alta costura, ¿cierto? Entonces aquí se pone una trampa magnética en una cajita, ¿cierto? Digamos una cajita, la debería ser en varias dimensiones. Entonces, aquí se pueden atrapar átomos, eso se llaman átomos atrapados con pinzas. Y esos átomos atrapados con pinzas pueden ser muchos, ¿cierto? Pueden ser muchos átomos que uno atrape. Esto fue premio Nobel en el 2019. Como les digo, ni siquiera tenemos todavía productos comerciales con estos átomos atrapados, pero ocurren cosas que son muy bellas, como por ejemplo, hay unos átomos que se llaman los átomos de Rydberg. El primer orbital, n igual 1, es decir, tenemos el electrón en el primer orbital, un átomo simple de hidrógeno, ¿sí? Entonces tengo la carga positiva del hidrógeno, por decir algo, el protón y el neutrón, y el primer nivel de energía está por aquí. Ese primer nivel de energía es este electrón que está a este lado. Entonces ahora, utilizando estas técnicas, se pueden lograr cosas como esta. Se pueden lograr este n, volverlo igual hasta 1200. Y entonces uno tiene átomos casi del tamaño del polen o del tamaño de un grano de arena, ¿sí? Entonces este n 1200, eso pues va a estar por aquí en una órbita gigante, y esos átomos van a ser muy grandes, y entonces como voy a tener varios átomos ahí grandes, voy a tener fuerzas de Van der Waals y voy a tener todo esto que quiero mostrarles enseguida. Entonces veamos este video, y con este video terminamos prácticamente nuestra clase de hoy. Ya nos veríamos el lunes. Avanzaríamos en el tema de resistencia y resistividad, para que empecemos como a conectar toda esa teoría de campos y de potenciales con lo que es la tecnología moderna y cómo funciona eso en la actualidad. Entonces quiero que veamos este video que me parece muy bacano, ¿sí? Think about this. The visible universe consists mostly of less than 100 naturally occurring elements. Yet there's an immense diversity and complexity reflected in not only the myriad of substances that can be found in the universe, but also substances that can be found within your own body.
How is it that we can have a near boundless number of chemical substances with only about 100 relatively simple building blocks called atoms to work with? This is because the naturally occurring atoms are rarely found alone. They're mostly found in combinations with other atoms through the process of chemical bonding. The combinations of chemicals and materials that can be built with these various combinations is so vast that it can give rise not only to the variety of phenomena that we can observe in the universe, but also the complexity required to create life, fuel for energy that we need, consciousness that we enjoy, and every other macro-scale process that affects us. Why is the universe not full of just 100 different types of atoms floating around in a sea of dull monotony? Lucky us that these atoms bond together to form rich chemicals that have properties fundamentally different than the atoms comprising them. Why does this happen? The answer to this important question lies in understanding the role that energy plays in the formation of molecules and its roots in where else but quantum mechanics. That explanation is coming up right now. Some of the most important chemicals to us, like the air we breathe, consist not of individual atoms but molecules. Oxygen, for example, is not found in the air as individual oxygen atoms, but as O2, or two oxygen atoms bound together. Nitrogen is also found as N2, two nitrogen atoms bound together. Water, without which we could not survive, is H2O, two atoms of hydrogen combined with one oxygen atom. Why are atoms prevalent mostly as molecules? The key to understanding why atoms link together is energy. All natural systems tend to adopt a state of lowest energy. The marble at the top of a hill has high potential energy due to gravity. If given the opportunity, it will roll naturally to the bottom of the hill, where it will have a lower potential energy. This is the same reason a river flows in one direction, from high ground to low ground. So how does energy play a role in the formation of molecules? Let's look at the simplest form, hydrogen, which consists of only one proton and one electron. It is found on Earth usually not as individual atoms of hydrogen, but in pairs, H2 or hydrogen gas. By understanding the role of quantum mechanics in the formation of the hydrogen gas molecule, we can begin to understand why other atoms also form molecules in order to adopt a lower energy state. A hydrogen atom consists of just one electron and one proton. As we saw in an earlier video, the electron forms a cloud around the nucleus. The shape of this cloud is determined by the Schrödinger equation, which contains a wave function. The wave function of the hydrogen atom, simply put, represents the probabilities of the possible results if we were to measure its properties. The hydrogen atom by itself will be in its lowest energy state, called the ground state. But when a second hydrogen atom is introduced into the system, some interesting things begin to happen. Not much happens if the atoms are very far apart. Both atoms are in their respective ground state. But as they come closer to each other, a few things happen at the same time. First, the electrons, since they're both negatively charged, repel each other. But the electron of hydrogen atom 1 also starts to get affected by the positive charge of the proton in hydrogen atom 2. Similarly, the electron of atom 2 starts to get attracted to the proton of atom 1. So the electrons of each of the two atoms tend to get pulled slightly to the other one's proton. And if they get close enough, the cloud begins to spread to the space between the two atoms. Now, if the atoms get too close, then the protons begin to repel each other and push each other apart. So there's a sweet spot distance that the two protons prefer to be in, such that the electrons are happier being shared and the protons are not too repelled to each other. You might ask, why do these two atoms get attracted in the first place? Because shouldn't the electron clouds be repelling each other and not allow them to get anywhere near each other? This is an excellent question. What you have to understand is that the repulsion of the electrons is not the only interaction taking place here. There are a multitude of interactions happening, and what happens to the entire system is determined by the total energy of the system. To calculate the lowest energy of this two-atom system, or molecule of hydrogen, we have to take into account the following: the kinetic energy of each atom, the potential energy between the two protons, the potential energy between two electrons, and the potential energy between each electron and each proton. The sum of the possible outcomes of kinetic and potential energy of this entire system in quantum mechanics is referred to as the Hamiltonian, represented by capital H. The Hamiltonian of our two-atom hydrogen system
looks something like this when you do all the calculations. To be clear, the Hamiltonian is an operator corresponding to the energy of the system. And once you plug it into the time-independent Schrödinger equation, written here, you can solve to get possible values for energy. Now, as you might imagine, this is not a trivial equation to solve, but it can be represented for simplicity by the following graph. And as we move from right to left, you can see what happens to the energy when the two atoms go from being far apart to being closer together. The dip in the graph represents the lowest energy state of the two-atom system. If the distance between the protons gets any smaller than that, the energy goes up significantly. And if the distance gets larger, it also goes up, although not as steeply. So the two atoms find a natural sweet spot such that they're both happier being at a lower energy state together than when they were further apart by themselves. It turns out that the energy of this two-atom system is less than the energy of two separate one-atom systems. This is the reason if a bunch of hydrogen atoms are near each other, they will naturally combine to form a molecule of H2 rather than float around by themselves. This sharing of electrons by two atoms of hydrogen is called a covalent bond. And similarly, covalent bonds formed by other atoms work analogously. Now, if you took high school chemistry, you will know that not all atoms form bonds with atoms of their own kind, nor with just any other atom. One of the most remarkable things about chemical bonding of atoms is that all the substances that you see all around you comprised of molecules is due to the remarkable stability of atoms that have or share seemingly magical numbers of electrons, 2, 10, 18, 36, 54, or 86 electrons in so-called shells around the nucleus of atoms. And all this is due to the fact that certain combinations of atoms that contain these numbers of electrons tend to have the lowest potential energy. If you look at the periodic table, you will see that these numbers correspond to the number of electrons contained in the 6 naturally occurring noble gases. These are inert elements, meaning they do not react to form bonds with other atoms under standard conditions. That's because they already contain the number of electrons needed to form highly stable shells around the nucleus. Other elements strive to contain a full set of electrons in their outer shell called the valence shell. Any element with an unfilled outer shell has a much higher chemical potential energy than these noble gases. So for example, if you look at the halogen elements right next to the noble gases, fluorine, chlorine, etc., they are only one electron away from being highly stable. So they are desperate to attract one electron from any atom that wants to get rid of one of their electrons. Also, if you look at the alkali metals on the far left side of the table, these are elements that have one too many electrons. So they are desperate to get rid of one electron. Thus, when these alkali metals get together with the halogen compounds, guess what happens? They form very strong bonds, and the resulting compounds have so much lower energy that the excess energy is released in the form of heat in an exothermic reaction. In fact, one very important compound results from this type of reaction. It's when sodium bonds with chlorine to form sodium chloride, or ordinary table salt. So atoms can either share electrons with one or more other atoms, resulting in covalent bonds, or they can give away or take on electrons from other atoms, resulting in ionic bonds. There are other types of bonds as well, but these are the only two we're discussing today. You might ask, why are these numbers I talked about earlier such magical numbers? Chemists will say, well, these are the numbers that allow atoms to fill their electron shells, or in other words, all atoms strive to form what's called a full valence set of electrons. And this attractive force of atoms to share electrons in order to form a full valence shell is balanced by the repulsive forces of their electron clouds and protons. But what is the underlying reason? Why should 10 electrons have lower energy than 6 electrons, for example? Or why is the number 18 more special than some arbitrary number like 16? The answer lies, as many phenomena do, again in quantum mechanics. It all has to do with potential energy of multi-atom systems. There are two concepts in quantum mechanics that are important in determining the energy of these systems. The first is the Schrödinger equation, as I pointed out in our example of energy related to the hydrogen molecule. The second is the Pauli exclusion principle.
This principle basically states that no two fermions, an electron is a fermion, can occupy the same quantum state. For our purposes, this means that in a molecule, two electrons that are in the same orbital must have opposite spins. These two principles taken together can reproduce those exact sequence of numbers that I called magical. And solving the equations will show that these are the precise numbers that result in the lowest potential energy of chemical systems. So for example, if we wanted to look at water, H2O, consisting of 2 hydrogen atoms and 1 oxygen atom, a wave function can be written for this structure. Energy can be calculated by solving the equations, and bond lengths can be determined that result in the lowest potential energy. But precise calculations can get very mathematically complex, so approximations called Morse potential, represented by the equation below, is usually used. Plugging in the numbers, a graphical representation of Morse potential for the OH bond in water can be shown as the following. Here, U0 is the bond energy and R0 is the bond length that can be read from tables like the one below. So as usual, it all comes down to quantum mechanics. But what I want to impart to you is that the quantum mechanics behind these phenomena only allow you to see how nature behaves. It does not explain why nature is the way that it is. It only shows you how nature works. The question of why things are the way they are is what I think the most interesting question. And there may be some underlying reason, for example, that lies in string theory or some other theory of everything. And that's what I hope the next generation of scientists will keep pursuing. Now, if you are such a scientist, whether professional or hobbyist, who wants to pursue profound ideas like this in greater depth, consider signing up for Brilliant, today's sponsor. It's a problem-solving website and app that allows you to go deeper and further into the world of science, including physics, than any video or article ever can. Brilliant allows you to master science subjects by what I think is the best way to learn, and that is solving problems and working on challenges. One of the best classes in quantum mechanics is offered at Brilliant, called Quantum Objects. This course explores experiments that seem to defy classical physics. By interpreting these experiments, you'll learn about the revolutionary ideas of quantum theory one by one, eventually leading to the Schrödinger equation. This would be very helpful if you want to pursue the details of some of the concepts I discussed in this video. Head on over to brilliant.org/Arvin Ash right now to sign up for free, and the first 200 visitors will even get 20% off their subscription. Check it out. I think you'll be impressed. I'd like to thank my generous supporters on Patreon and YouTube. If you like my videos, consider joining them. And leave a question below because I try to... Listo, ingenieros e ingenieras, ¿sí vieron eso tan loco o no? ¿Sí o no? Ahí van conectando la electricidad, el magnetismo y toda la parte de energías, de enlaces y de mecánica cuántica, que es lo que uno tiene que como que ir juntando para poder comprender cómo funcionan las cosas. Este video se lo voy a poner ahí en el Classroom para que lo puedan apreciar de nuevo y nos vemos entonces el martes. Listo. Se cuidan mucho y un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Listo, profe. Igualmente, nos vemos entonces la próxima clase. Gracias. Ok, David, gracias. Chao, Juan. Chao, Caterín. Profe, gracias, nos vemos después. Hasta luego, profe. Chao, que estés bien. Gracias, profe, hasta luego. Suerte, se cuidan. Simón, hasta luego. Mateo.